El segundo libro de Crónicas, capítulo 26, el verso 3 al verso 5. Amén. Gloria a Jesús. Dice amén. Esta tarde, mis hermanos, vamos a estar hablando acerca de la prosperidad de Dios en la vida del creyente. Amén. Aleluya. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 3 al verso 5. Declara la palabra de nuestro Dios de esta manera. Uzías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre, Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Esta es la versión Nueva Internacional, la que he leído para que tengamos el conocimiento de ello. Y vamos a orar en esta hermosa tarde, a darle gracias al Señor. Precioso Jesús, te damos gracias en esta hermosa hora. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste poder llegar hasta este lugar. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Padre, por nuestra salvación. Hemos cantado, hemos adorado, pero en esta hora también te pedimos, Señor, la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos ministre, para que nos fortalezca, para que nos dé una palabra de aliento de tal manera que podamos salir, Señor, de este lugar fortalecidos, Señor. Que siempre, Señor, aprendamos a esperar en ti, Señor, y a ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la prosperidad que tú das a cada uno de mis hermanos. Te ruego que les ayude, Señor, a cada uno de ellos para que se mantengan siempre humildes. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento en esta tarde. En esta tarde, mis amados hermanos, voy a estar predicando bajo el tema: si el Señor te prospera, no te vuelvas arrogante. Dice amén. Si el Señor te prospera, no te vuelvas arrogante. Hemos leído el libro de Crónicas, más bien, el segundo libro de Crónicas, y hemos leído acerca de un rey llamado Uzías, la cual dice mi amado hermano de que este hombre tenía 16 años. Oiga, mi hermano, 16 años cuando ascendió al trono. Y al parecer, mi amado hermano, para buscar las cosas santas de Dios, verdaderamente no importa la edad. Lo que Dios quiere y lo que Dios anda buscando, mis hermanos, son corazones que estén dispuestos para ser usados por Él. Corazones, mis amados hermanos, donde Dios pueda depositar su gloria, pueda depositar su presencia, pueda depositar su bendición, de tal manera, mi amado hermano, de que usted aprenda a ser un hombre temeroso y aprenda a ser un hombre buscador de la gloria de Dios antes de los bienes que Dios pueda darle al hombre. Vamos a ver, mis amados hermanos, que el reinado de Uzías
está dividido en dos partes. Dice amén. Amén, aleluya. Primero, mis hermanos, en los años en que Usías busca al Señor, dice la palabra de Dios de que fue prosperado. En esos años en que él, amado hermano, buscó al Señor con todo su corazón, en los años que Usías le fue fiel al Señor, Dios lo prosperó. Pero nótese algo bien importante que acontece del verso 16 en adelante. Amén. Porque en el verso 16 en adelante nosotros podemos mirar, hermano, que cuando Usías también se le fue infiel al Señor o se rebeló al Señor, la Biblia dice, mis amados hermanos, de que el juicio de Dios vino sobre él. Por su arrogancia, por su soberbia. Aleluya. Amén. Y entonces podemos mirar, hermanos, como dice aquí en el versículo 3, dice, Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Gloria a Dios. Su madre, dice, era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor. Escuchen lo que está diciendo esta versión, mis hermanos. Dice que Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todos, dice, siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Gloria a Dios. Amén. Comenzó este hombre, mis amados hermanos, agradando al Señor. Y dice la escritura que el hombre que temprano se levanta para buscarle, lo encuentra. Dice la Biblia, mis amados hermanos, el libro de los Salmos, que aquel dice que busca, o Dios dice galardona a aquellos que lo buscan. Entonces nosotros podemos mirar de que Usías comenzó, mis hermanos, con el pie derecho, poniendo su confianza en el Señor. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, cuando comenzamos en los caminos del Señor, comenzamos con el pie derecho, queriendo agradar al Señor en todo momento, queriendo hacer su voluntad, mis amados hermanos, no importando la situación, no importando, amado hermano, los problemas, no importando muchas veces, hermano, lo que se levantaba en contra de nosotros, no importando, mis hermanos, el qué dirían o el qué dirán de nuestros familiares que estaban a nuestro alrededor, pero había, mis hermanos, un deseo profundo en el corazón de nosotros de agradar a Dios, Amén, aleluya. Amén, de buscar su presencia, de que no nos importara lo que la gente dijera. Hubo momentos, mis hermanos, en que tuvimos que dejar cosas que eran importantes para nosotros, pero que nosotros las pospusimos o las pusimos más bien, hermano, en segundo lugar, para estar en la casa del Señor y poder reverenciar el nombre de aquel amado hermano que vive por los siglos de los siglos. Este hombre comenzó bien. En el corazón de Usías, mis amados hermanos, había el deseo de agradar a Dios en todo momento, y eso es lo que debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes del Señor Jesucristo, hermano, de querer agradarle en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos y en todo, mis amados hermanos, en lo que emprendamos, poder, hermano, poner al Señor siempre en nuestros planes y consultar con Él por sobre todas las cosas. Pero este hombre, mis amados hermanos, fue impulsado por el ejemplo de sus padres. Dice aquí, mis hermanos, de que el ejemplo de su padre lo motivó.
El ejemplo, mis hermanos, que nosotros como padres dejamos a nuestros hijos es el legado más precioso, más preciado que un creyente puede dejarle a su descendencia. No es el dinero, no es el carro, no es, amados hermanos, la casa. Es, amado hermano, el temor de Dios que Dios una vez sembró en nuestros corazones, poder transmitirlo al corazón de nuestros hijos para que ellos vean nuestro caminar, para que ellos consideren, amado hermano, de qué manera nosotros nos conducimos en la presencia de Dios, y el día de mañana ellos quieran también imitarlo a usted. Porque dice la escritura, mis hermanos, de que el ejemplo del padre de Uzías, hermano, jugó un papel muy importante en la vida de este joven. Tenía 16 años, hermano. Aleluya, amén. Pero lo que yo veo aquí, que cuando Dios quiere engrandecer a alguien, lo levanta. Así es, aleluya. Pero tiene que haber, hermano, mentores. Tiene que haber alguien, mis amados hermanos, que dé el ejemplo. Tiene que haber alguien, mis amados hermanos, que los hijos vean como modelo a seguir. Amén. Y nosotros, mis amados hermanos, no solamente somos cartas leídas para el pueblo, sino que también debemos de ser ejemplo al pueblo, puesto que nuestro mayor ejemplo se llama Jesucristo. Amén. A Él es a quien nosotros debemos de imitar. A Él es a quien nosotros, hermano, debemos de seguir. A Él es a quien nosotros debemos, amado hermano, de agradar en todo momento. Así es, aleluya. Otra de las cosas que habla la escritura, mis hermanos, es que también hubo un sacerdote, mis hermanos, que instruyó a Uzías en el temor de Dios. La importancia, mis amados hermanos, del ejemplo en casa, pero también la importancia de enseñarle a nuestros hijos, hermano, el de llegar al templo para escuchar la palabra santa, la enseñanza de nuestro Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos, hermano, estar en la casa del Señor todos los días, si fuese posible. Por eso nosotros debemos de ser como decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Miren lo que dice, mis hermanos. Dice ahí que Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y dice: mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó, dice, en el temor de Dios. Mire, mis hermanos, Uzías se esforzó, se empeñó, hubo una dedicación, hubo una abnegación en buscar al Señor. Y mientras este rey, mis hermanos, en sus años de vida en los cuales sirvió al Señor con temor y temblor, Dios lo prosperó. Oiga, Dios lo prosperó. Dios prospera. Pero antes de ser prosperados, Él buscó agradar a Dios. Y eso es algo que nosotros como creyentes debemos de entender. La prosperidad de Dios, mis amados hermanos, no trae en nuestras vidas tropiezo, no trae tristeza. Todo lo contrario, la prosperidad de Dios, mis amados hermanos, trae gozo, trae alegría, mis amados hermanos. Porque entonces, amado hermano, Dios nos hará entender que solamente a través de su gracia y a través de su misericordia es que nosotros podemos hallar el bien y la benevolencia del Señor. Gloria a Dios. Lo que a mí me llama la atención, mis hermanos, no es solamente que Dios prosperó a este hombre, sino que Dios también lo hizo un hombre fuerte. Dios, amado hermano, dice que lo hizo fuerte de tal manera que marchó, dice, o salió a pelear contra los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Eran los enemigos del pueblo de Israel. Amén, amén, aleluya. Los
filisteos que siempre estaban, mis amados hermanos, buscando de una u otra manera llegar, hermano, y destruir al pueblo de Israel. Pero los filisteos se olvidaban, mis hermanos, que cuando hay un hombre, hay una mujer que está, mis amados, buscando el rostro de Dios, que está consagrado para Dios y que quiere agradar a Dios, por más que se quiera acercar, no podrá. Amén, aleluya. Y eso mismo acontece hoy en día, mis amados hermanos. Cuando hay una mujer, cuando hay un hombre que quiere, mis hermanos, buscar el rostro del Señor, se podrán levantar los filisteos espirituales, se podrá levantar el enemigo con todos, mis hermanos, sus huestes de maldad. Pero sabe una cosa, nosotros marcharemos seguros hacia adelante, porque Dios irá delante de nosotros como poderoso gigante y venceremos en el nombre poderoso de Jesús. Nada podrá hacernos frente, declara la Escritura. Aleluya. Por eso dice la Escritura, mis hermanos, someteos pues a Dios. Amén. Resistid, dice, al enemigo y de vosotros huirá. Amén. Pero hay un orden para que nosotros podamos, mis hermanos, ser fuertes, hablando espiritualmente. Nosotros necesitamos, amados hermanos, someternos a aquel que es más fuerte, aquel que es poderoso, aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, aquel que todo lo sabe, mis amados hermanos, aquel que viene pronto. En pocas palabras, necesitamos someter nuestras vidas a Cristo. Amén, aleluya. Mire lo que dice el verso 6 y 8, mis hermanos. Gloria a Dios. Dice que Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gad. Oiga, mis hermanos, cuando hay un hombre que está dispuesto a buscar, hermano, presencia de Dios, cuando hay un hombre, mis hermanos, que doblega su corazón ante la presencia de Dios, cuando hay un hombre, mis hermanos, que entiende que las batallas más duras, más difíciles, hermano, se resuelven, hermano, en oración delante de la presencia del Señor, los muros caerán en el nombre poderoso de Jesús. Los problemas, mis amados hermanos, encontraremos solución para los problemas, porque Dios nos dará la solución a ello. Y haremos un muro alrededor de nuestra familia. Así es, amén. Amén. Y el enemigo no podrá llegar por más que quiera. Porque hay alguien que está clamando. Porque hay alguien que está intercediendo. ¿Por qué razón, mis amados hermanos, los matrimonios se están destruyendo, se están desmoronando? Porque hace falta que alguien, ella o él, se pare firme y diga: no, diablo mentiroso, yo me levanto en el nombre poderoso de Jesús y voy a luchar, voy a pelear, voy a orar por mi hogar, voy a orar por mi familia, por mis hijos, por mi matrimonio. Y el enemigo, mis hermanos, no tendrá otra cosa más que retroceder en el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿cuántos de los hogares y los matrimonios de hoy en día, su matrimonio se está desmoronando? Y al parecer, mis hermanos, como que a él y a ella no le importa, no le interesa. Tal pareciera, mis hermanos, que los creyentes de hoy se gozan mirando cómo el enemigo está haciendo desastres, está destruyendo su matrimonio. Y si una de las cosas es porque están adormecidos, es porque no les ha amanecido todavía. Pero hoy le digo, mi amado hermano y hermana, levántese, haga muro alrededor suyo, mis hermanos, busque la presencia del Señor, ore delante de la presencia del Señor, fortalezcase en el nombre de Jesús, hágase fuerte en el nombre de Jesús y destruya las fortalezas en el nombre poderoso de Jesús. Usted puede ver, hermano, de que este rey Usías dice aquí que fortificó torres en Jerusalén. Sobre las puertas y esquinas del valle, dice, en el ángulo del muro. Asimismo, dice, construyó torres en el desierto y cavó, dice, gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era, dice, un amante de la agricultura. Cavó pozos. ¿Para qué, mis hermanos, cavó pozos?
para que su ganado se saciara, para que su ganado no tuviera sed. ¿Qué es, hermano? ¿Qué papel tan importante juega, mis hermanos, el agua en el creyente? ¿Cuánto creyente, mis hermanos, anda sediento? ¿Cuánto creyente, mis amados hermanos, anda seco, mis amados hermanos? Y no estoy hablando literalmente, estoy hablando espiritualmente. ¿Y por qué razón? Porque necesita tomar del agua de vida que salta para vida eterna. Y esa agua solamente, mis amados hermanos, puede ser provista por el Cristo de la gloria. Aleluya. Mire lo que dice, mis hermanos. Dice que tenía, hermano, un sinnúmero de ganado. Este hombre era rico en gran manera. Y este hombre buscaba al Señor, mis hermanos, no por las riquezas que Dios le había dado, sino agradecimiento a Él. Aleluya. Pero cuántas veces hoy en día, hermanos, los creyentes no buscan al Señor, hermanos, solo porque han hecho unos pocos pesos. Se olvida, mis hermanos, de que el que le dio las fuerzas para hacer un poco de riqueza es Dios. Y no le dan gloria, no le dan honra. Todo lo contrario, mis hermanos, comienzan a olvidarse en servirle al Señor en temor y temblor, como cuando comenzaron, como cuando no eran nada, como cuando Dios comenzó a levantarlo, mis hermanos. El hombre se está olvidando de que si Él no hubiese dado la riqueza, no tendría nada. Aleluya, gloria a Dios. Pero dice de que este hombre era rico en gran manera. Y sabe, una de las cosas que a mí me llaman la atención, mis hermanos, es de que este hombre llamado Usías, el rey, cuando él construye torres, hermano, cuando él construye muros, ¿sabe por qué razón lo estaba haciendo? Porque él amaba a su pueblo. Porque él no quería, mis hermanos, que el enemigo entrara para hacer desastres o destrozos. Él no quería que el enemigo entrara para destruir. ¿Sabe una de las cosas, mis hermanos? La oración del justo, dice la Escritura, puede mucho. Mire, mi amado hermano, hay personas que todavía están de pie, mis hermanos, o más bien dicho, habemos personas que todavía estamos en pie predicando la palabra del Señor, mis hermanos, y no es porque oren mucho, no porque estudien mucho, no porque ayuden mucho, sino porque hay rodillas que se han doblado, mis hermanos, alrededor del mundo entero, que están intercediendo por los pastores, por los evangelistas, por los maestros, por los misioneros, por los diáconos, por los sugieres, mis amados hermanos, para que sean usados de una manera, mis hermanos, poderosa. Amén, aleluya. Porque un buen líder, mis amados hermanos, siempre buscará el bienestar de su pueblo. Aleluya, amén. Gloria a Y usted como líder de su casa, de su hogar, siempre tiene que orar por su familia, pedir por su hijo, por su hija. Aunque tarde, mis amados hermanos, la respuesta, créame que tarde o temprano llegará. Dios le responderá. Mis hermanos, los enemigos de Israel, hermanos, lo querían destruir. Hermanos, nuestros enemigos nos quieren destruir. Hermanos, las huestes de maldad, los principados que se mueven en las regiones celestes, como declara la Escritura, mis amados hermanos, están causando destrozos alrededor del mundo. Hay muerte, hay pestilencia, hay enfermedades. ¿Todo por qué, mis hermanos? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo, por lo cual dice la Escritura, ha descendido, mis hermanos, con grande ira. Aleluya. El pueblo de Israel tenía enemigos. Usted tiene enemigos. Mis hermanos, desde el día en que usted entregó su vida a Cristo, hermano, el enemigo no está contento con usted. El enemigo siempre se le va a levantar, hermano, ya sea en su casa, hermano, por su familia que es inconversa, ya sea en el trabajo, mis hermanos,
porque a usted siempre lo ven como que si nada aconteciera, siempre anda contento, siempre anda feliz, mientras que él o ella permanece amargado todo el tiempo, y como está amargado y no es feliz, tampoco quiere que usted sea feliz, pero se equivocó el diablo. Nosotros somos felices porque Cristo vive en nosotros, mis amados hermanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues usted debe de sonreír, mis hermanos. Usted debe de darle gloria a Dios, porque es una de las cosas, los enemigos de nuestra fe querrán destruirnos, pero Dios, amado hermano, nos ayudará como lo hizo con el rey Uzías. Aquí dice en el verso 7, dice, Dios lo ayudó, dice, en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Dice, Dios, hermano, los ayudó. Oiga, si tengo a Cristo de mi lado, hermano, es más que suficiente. Si usted tiene al Señor de su lado, mis hermanos, ¿para qué necesita más? La razón de nuestro existir y de nuestro vivir es Cristo. La razón por la cual nosotros estamos en esta tarde, en este lugar, es Cristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre, mis amados hermanos, sea la gloria, porque Él vive y permanece por los siglos de los siglos. Mientras que hay pueblo allá afuera, hermano, gente inconversa, sufriendo, llorando por diferentes circunstancias de la vida, mis hermanos, hay un pueblo aquí que, a pesar de que está pasando quizás la misma circunstancia, pero hay algo diferente, mis hermanos. Cristo está en su pueblo, y Él es el que da fuerza, Él es el que da fortaleza, Él es el que alienta, y Él es el que nos da la esperanza de que pronto nuestros sufrimientos se acabarán en esta tierra. O sea que estamos solamente, mis amados hermanos, sufriendo momentáneamente, pero viene el día cuando seremos transformados, hermanos, cuando estaremos ante la presencia del Señor y viviremos eternamente. No habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá más muerte para el creyente. Amén, aleluya. Uzías tenía algo que deberíamos de tener cada uno de nosotros como creyentes. Amén, amén. Uzías se preocupaba por la seguridad de su pueblo. Oiga, qué hermoso. Un buen líder se preocupa por su hermano, por su hermana. Amén, aleluya. Un buen líder no es como fue este hombre llamado Caín, que vino el Señor y le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Y dice la escritura que Caín le dijo: ¿qué acaso soy yo? Dice: guarda de mi hermano. Oiga, mis hermanos, pero dice la escritura dice otra cosa. Mire, si usted va conmigo a Filipenses 2:3, mis hermanos, vaya conmigo para que vea que lo que la escritura dice. Filipenses 2:3, mire lo que dice. ¿Lo tienen? Dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien dice con humildad, y consideren a los demás, dice, como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también, dice, por los intereses de los demás. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿qué hace el creyente? Todo lo contrario. Aleluya. Todo lo contrario, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos, hermano, en un estado de egoísmo, que nos preocupamos más por nosotros que por el hermano o la hermana. Bien. Y eso no debe de ser así. Un buen líder, mis hermanos, se preocupa por su
sus hermanos. Y eso es lo que hizo Uzías, se preocupaba por la seguridad de su pueblo. ¿Y cómo es que se preocupaba? Porque dice que construyó y fortificó torres. Gloria a Dios. Para que el enemigo no pudiera, o si quería avanzar, le iba a costar. Porque tenía que derribar, hermanos, tenía que derribar muros, tenía que derribar torres para poder llegar, hermanos, a lograr su objetivo. Y no solamente eso, mis hermanos, dice también que él dice, cavó pozos para que su ganado se saciara, para que su gente, mis hermanos, se saciara. Así es, amado hermano, el amor de Cristo, que nos ha dejado, mis hermanos, manantiales de agua viva, para que todo aquel que tenga sed venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Por eso dice la Escritura que todo aquel que tenga sed venga y beba gratis. Todo aquel que tenga hambre, dice, venga y coma gratuitamente. ¿Qué dice la Escritura? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este hombre llamado Uzías, mis hermanos, no solamente se preocupaba por la seguridad de su pueblo, sino que también, mis hermanos, dice que contaba con un ejército bien entrenado. Oiga. Ahora, para que haya, mis hermanos, hombres bien entrenados y bien diestros en la palabra, tienen que tener un espíritu de mansedumbre. Tienen que tener un espíritu de humildad. Tienen que, hermanos, tienen que aprender a escuchar para ser enseñados. Por eso la Biblia dice, mis hermanos, no corrijas al necio, dice, porque te odiará. Corrige al sabio, dice, y te amará. Y estos, mis hermanos, estos hombres, dice que era un ejército que estaba bien entrenado, bien capacitados, y era, mis amados hermanos, para apoyar, dice, al que era su rey en aquel entonces. Oigan, Dios quiere que usted y yo, mis hermanos, que podamos presentar siempre defensa del evangelio. Y cuando digo presentar defensa del evangelio, estoy hablando de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Porque en muchos lugares, mis hermanos, se está predicando un evangelio, pero no un evangelio conforme a lo que se nos ha dejado por los apóstoles, mis hermanos, y los profetas, y por el Señor Jesucristo, sino que un evangelio diferente. Y Dios anda buscando a hombres que se dejen enseñar por la palabra, hermanos, que se conformen con la enseñanza, mis hermanos, que los apóstoles, los profetas del Señor Jesucristo nos han dejado, y que no quieran indagar más allá de lo que no está escrito. Dios anda buscando hombres y mujeres, hermanos, que tengan esa hambre, esa sed, mis hermanos, ese deseo de prepararse para que cuando alguien venga, ellos puedan presentar, hermano, defensa de la palabra y digan, no es cierto, lo que usted dice no es así, o lo que usted enseña no es así. La Biblia, la palabra de Dios dice de esta manera. Amén, amén, aleluya. Dios quiere hombres y mujeres que se dejen enseñar, que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Dice, mis hermanos, de que era un ejército bien entrenado y bien capacitado. Si usted mira en el verso 9 al 13, mire lo que dice. Uzías también construyó y fortificó, dice, torres en Jerusalén, sobre las puertas, dice, de la esquina y del valle, en el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía, dice, mucho ganado en la llanura. Ahora, en el verso 11, mis hermanos, dice, Uzías, dice, contaba con un ejército que salía en la guerra por escuadrones. De acuerdo, dice, con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Maseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey.
Dice que el total de los jefes de familia era de 2,600, todos ellos guerreros valientes. Oiga, mi hermano, esto no era cualquier cosa. Eran guerreros, dice, valientes. Amén, amén. Amén, aleluya. Hombres que estaban decididos a dar su vida por su rey. Amén. Hombres que estaban decididos a dar su vida por su país. Hombres que no se acobardaban, mis hermanos. Si había que entrarle, mis hermanos, con todo le entraban. Porque estaban bien entrenados. Estaban bien capacitados. Por eso, mis amados hermanos, cuán importante es para nosotros que cada vez que nosotros nos presentemos o vengamos a este lugar, prestemos mucha atención a los que se nos está enseñando. Porque es aquí a donde usted será capacitado, es aquí a donde usted será entrenado. Es aquí a donde usted será un guerrero valiente, mis amados hermanos, que presentará, hermano, defensa del evangelio a cualquiera que lo demande. Por eso dice la escritura, ¿verdad? Procura, dice, con diligencia presentarte a Dios, dice, aprobado como buen obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Hombres, mis amados hermanos, que sean instruidos por la palabra y que prediquen la palabra sin quitarle ni ponerle. Hombres, mis amados hermanos, que no saquen, hermano, provecho del evangelio, sino todo lo contrario, denle gracia a lo que de gracia recibieron. Amén, aleluya. Y miren lo que dice, mis hermanos, el verso 13. Dice que bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto, dice, por 307,500 soldados, que combatían, dice, con mucho valor para apoyar a su rey. Oigan, mis hermanos, ¿cómo ve? ¿No le gustaría a usted ser un hombre bien instruido en las cosas de Dios? Solo déjese guiar por el Espíritu de Dios. Instrúyase en la palabra del Señor, hermano. Instrúyase, lea, escudriñe. Pida la dirección, hermano, y la guianza del Espíritu Santo. Y lo que usted no entienda, lo que usted no alcance, mis hermanos, porque nosotros tenemos una mente finita. No sea arrogante, no sea soberbio y pregunte a alguien que lo puede ayudar. Porque ese es el problema de muchos de nosotros. Pensamos que ya lo sabemos todo. Y eso es mentira. Si dijo Pablo, ni aún yo, dice, pretendo saberlo todo. Pablo estaba diciendo esto. Ni aún yo, dice, pretendo haberlo ya alcanzado todo, decía. Pero él decía unas palabras, dice, yo, dice, dejando todo, ¿verdad? Lo he dejado todo atrás, todo aquello que ya no lo dejo atrás, para alcanzar, dice, la excelencia de Cristo. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos de ser humildes, hermanos, hay que dejarnos, hermanos, que si alguien le trae una palabra y le dice, hermano, esto no es así, hermano, con espíritu de mansedumbre recibirlo e ir a la palabra y escudriñar. O quizás, hermano, cometimos, porque usted sabe que cada vez que uno de nosotros predica, mis hermanos, a veces nos emocionamos, a veces, amados hermanos, y comenzamos, y en eso podemos nosotros decir algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor. Pero tenemos que tener un espíritu de mansedumbre. Y cuando alguien venga y nos diga, hermano, eso no es así, gloria a Dios. Segunda de las cosas dice aquí, dice que, hermano, Usías se preocupaba por la seguridad de su pueblo. ¿Sabe lo que a mí me llama la atención, mis hermanos? Dice de que este ejército que estaba bien preparado, bien entrenado, dice que había sido preparado, pero no para que se gloriaran a sí mismos como escuadrón, sino para apoyar a su rey. Y nosotros, mis amados hermanos, aquí, nosotros somos un solo cuerpo. Aquí, mis amados hermanos, ni usted puede decir que es más, ni yo puedo decir que soy más que usted. Aquí todos somos iguales. Solo que al Señor le plació, ¿verdad?, delegar, hermano, un trabajo más
una responsabilidad más a mí como pastor. Pero somos iguales. Aleluya. Usted ni es más ni menos, somos iguales. Y por lo tanto, mis hermanos, lo que debemos de hacer, hermano, para que haya unidad y para que haya, hermano, para que nosotros seamos fuertes, necesitamos esa unidad. Amén, amén. Amarnos los unos a los otros, tal cual somos. Querernos los unos a los otros, mis hermanos. Que aquel porque está gordo no me cae bien. Gloria al Señor, ámelo. Que no le dé envidia porque usted está flaco. Que aquel no me cae bien porque está altote y se cree mucho. Gloria a Dios, hermano. Que si usted es bajito, chaparrito, no se preocupe. Llegará el día en que cuando seremos levantados ante la presencia del Señor, y ya seremos de una sola estatura. ¿Sabe qué se preocupa? Aleluya. Amén. Mami, goces en el Señor, hermano. A mí lo que me llama la atención también dice que Usías era un hombre sabio, ingenioso y estratégico. Pero ¿sabe por qué era de esa manera? Porque tenía la ayuda de Dios, hermano. Amén. Y cuando el hombre o la mujer cuenta con el favor del Señor, llega a ser poderoso y famoso. ¿A usted no cree eso? La Biblia habla de un hombre llamado Abraham. Y dice, mis hermanos, que el Señor lo sacó de su tierra, de su parentela, y que lo hizo, dice, famoso, padre de muchedumbres. Así que nosotros, mis amados hermanos, como dice el verso 14 y el verso 15, vaya conmigo, mire lo que dice. Gloria a Dios, aleluya. A ese ejército, dice Usías, mire lo que está diciendo, vuelve nuevamente el nombre de Usías. Dice que lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Construyó, dice, en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Oiga, Amén, aleluya. no cabe duda, mis hermanos, de que Dios es sabio Así es, aleluya. y da sabiduría a quien Él quiere. Amén. Amén. Y cuando usted ve este versículo, usted se da cuenta de que lo que inventaron en ese tiempo fueron las catapultas. ¿Cómo llaman, hermano? Catapultas. Y dice que lanzaban, piedras grandes y flechas. Pero todo, ¿por qué? Porque había, dice, una unidad. Había temor de Dios, hermano. Dios estaba con este hombre llamado Usías. Dios estaba. Ahí estaba el Señor, hermano. Cuando el hombre busca de Dios, hermano, el Señor es su escudo. Amén, aleluya. Cuando la mujer busca a Dios, hermano, el Señor es su escudo. Amén, aleluya. No dejará que nadie, mis hermanos, se llegue a usted si no es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Usted caminará seguro, como declara la Escritura, aunque ande en valle de muerte, no temeré. Miren qué tremendo. Pero saben, mis hermanos, que la gloria de Usías, todo lo que hemos visto, toda la prosperidad que Dios le dio, se descuidó. Y eso es lo terrible, mis hermanos. Aleluya. El descuido. Cuando el dinero, mis hermanos, o las riquezas ocupan el lugar que Dios es el único que tiene que ocupar. Mire lo que dice ahí. El descuido de Usías, mis hermanos, le cuesta bien caro. Ahora, todo lo que nosotros, hermanos, tenemos es porque Dios nos los ha dado, ¿cierto o no? Amén. No es por nuestra fuerza, hermano. Amén. Es por gracia y misericordia de Dios. Yes, aleluya, amén. Pero Usías, hermano, pecó contra Dios.
se volvió arrogante, se rebeló contra Dios, hermano. Mire lo que dice el verso 16. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías dice, se volvió arrogante. Qué terrible, mis hermanos. Qué terrible, qué terrible. Comenzó bien, mis hermanos. ¿Cuántos de los creyentes, mis hermanos, comenzaron bien y están terminando mal? Y aquí, mis hermanos, no se trata de cómo comenzamos, sino cómo vamos a llegar. ¿Sí me explico? Dice, mis hermanos, que cuando aumentó su poder se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y mire lo que hizo. Y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Terrible. Terrible, mis hermanos, porque mire de que los días que estamos viviendo, mis hermanos, es fácil, ¿verdad?, para los hombres hoy en día que tienen ese espíritu de avaricia, que quieren lucrar con el evangelio, porque dicen ellos, hermanos, que si se hacen pastores, si se hacen evangelistas, se aprenden unos 2, 3 buenos sermones y se van recorriendo las iglesias y usted entiende, ¿verdad?, haciendo lucro con el evangelio. Pero esa es una de las cosas, hermano. Uzías cometió un terrible pecado: tomar el lugar que no le correspondía. ¿Cuántos de los predicadores, de los pastores, de los evangelistas, hermanos, de los misioneros, algunos de ellos, hermanos, están porque han sido llamados por Dios, pero otros están porque se pusieron y tomaron, mis hermanos, un lugar que Dios no los puso? Pero razón tiene la palabra de nuestro Dios cuando dice, mis hermanos, hay algunos que predican el evangelio, ¿verdad?, por ganancia. Hay otros que predican el evangelio, dice, porque querían mirar, hermano, que el sufrimiento de Pablo fuera más allá. Pero hay otros, dice, que predican el evangelio verdaderamente porque Dios los ha llamado a predicar el evangelio. Y a los que ha llamado Dios para predicar el evangelio, mis hermanos, Dios los prepara. Les da, mis hermanos, sabiduría, les da entendimiento para predicar no lo que ellos quieren, sino lo que la palabra de Dios dice. Pero vea lo que acontece, el verso 17 y 18. Mire lo que dice. Detrás, dice, de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Y el 18 dice, quienes se enfrentaron y le dijeron, no corresponde a su majestad quemar incienso al Señor. Esta función, dice, esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salgan ustedes ahora mismo, dice, salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado. Y así Dios, el Señor, dice, no va a honrarlo. Oiga, ¿qué es lo que acontece? Uzías, hermanos, se rebeló porque se atrevió a quemar incienso, cosa que no le correspondía a él. Y es aquí, mis amados hermanos, a donde nosotros vemos a estos 80 sacerdotes valientes, hermanos, que se levantaron contra el rey. Oiga, se levantaron contra el rey a costa de su propia vida, hermano. Hermano, si el rey hubiese querido, los hubiera mandado a matar. Era el rey.
Pero ahí vemos entonces nosotros cuando verdaderamente hay hombres que aman a Dios. Cuando verdaderamente vemos a hombres que no les importa su vida, mis hermanos, para defender las cosas sagradas, las cosas santas de Dios. Porque dice que estos hombres valientes se levantaron contra el rey. Hermano, ¿por qué razón se levantaron, mis hermanos? Se levantaron contra él porque se había corrompido. Y ellos lo hicieron aún sabiendo que podía morir. Pero ellos amaban más la palabra de Dios que sus propias vidas. Y mire lo que ocasiona, mis hermanos, cuando alguien habla con la verdad. Gloria a Dios. ¿Saben que la verdad nunca va a caer bien? No. Y nunca va a caer bien en los corazones que están o persisten en seguir pecando, mis hermanos. Ajá, cierto. Ahora, ¿cuál fue la reacción del rey Usías? Dice, mis hermanos, que se enfureció. Oiga, le estaba diciendo una verdad. Pero ¿sabe una de las cosas? Esto nos hace recordar, hermano, lo que el apóstol Pedro le dijo a Herodes: es mejor obedecer a Dios Amén, amén. antes que a los hombres. Amén, amén. Hay momentos, mis amados hermanos, en que usted va a tener que tomar decisiones. Y van a ser, hermano, decisiones radicales, donde puede costarle la vida. Pero es ahí a donde usted va a decir, como dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El rey se enfureció. Pero ¿qué importa si se enfurece, mis hermanos? Cuando es Dios el que está obrando y está hablando, ¿podrá alguien contender contra él? Y más aún si sabe que está mal, hermano. Mire cuántos de los predicadores, evangelistas, pastores, maestros, cuando saben, mis hermanos, que están torciendo el mensaje o están torciendo la palabra de Dios, hermano, cuando hay alguien que los confronta, se enoja. Se enoja. Y se enoja porque les está declarando la verdad, porque le está diciendo que lo que están diciendo, hablando y enseñando no va conforme a la escritura. Ahora, ¿qué reacción tomaríamos usted y yo si alguien viene y nos confronta y nos dice: ¿sabe qué, pastor? Eso no está ahí. ¿Sabe? La reacción debería ser una actitud de humildad y dejarnos que Él nos enseñe y ver si verdaderamente eso dice la Biblia. Porque tampoco debemos dejarnos, hermano, nos debemos dejar llevar, ¿verdad?, por cualquier viento de doctrina, ¿o sí? No, debemos estar alertas. Amén, amén. Debemos estar velando. No todos, mis amados hermanos, a lo que se le dice, diga amén, usted va a decir amén. No. Usted debe de estar seguro de que lo que se está predicando está conforme a la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Pero no a todos le podemos decir amén. El rey se había corrompido, él lo sabía. Se había rebelado contra el Señor, que, hermano, el Señor lo había prosperado, lo había bendecido, pero se olvidó de buscar a Dios otra vez. ¿Cuántos de los creyentes, mis amados hermanos, Dios los ha bendecido, los ha prosperado, pero sabe, han pagado mal al Señor? Sí. Su corazón se ha llenado de soberbia. El corazón de ellos, mis amados hermanos, se ha llenado de orgullo, de prepotencia. Se han olvidado, mis hermanos, que lo que tienen, Dios se lo dio. Amén. Gloria, aleluya. El rey se enojó, mis hermanos. Porque siempre la verdad, hermano, no hallará cabida en un corazón que está lleno de mentiras, de pecado. ¿Qué fue lo que sucedió, mis hermanos? En vez, hermano, de que el corazón de Usías se humillara ante Dios,
En vez de que el corazón de Usías reconociera que había pecado contra Dios, fue todo lo contrario. Se llenó de soberbia y de arrogancia. Este hombre le pasó lo del rey Nabucodonosor. Cuando dice que salió una mañana, ¿verdad? Y dice que miró, ¿verdad? Toda su casa, todo lo que vea. Y que dice, por mi fuerza, por mi poder. Porque, ¿verdad? Porque soy valiente, fuerte, poderoso, tengo todo. Hermano, ni bien había terminado de hablar cuando el Señor lo volvió una bestia. ¿Qué fue lo que dijo este hombre llamado Herodes? Voz de Dios y no de hombres. Oiga, dice que cuando él dijo eso, dice, cayó. Y los gusanos, dice, se lo. Oiga, mi hermano. La arrogancia, el orgullo, mis hermanos, no tiene que hallar cabida en el corazón de un creyente. No sea arrogante, no sea orgulloso, no sea soberbio. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque dice que antes de la caída, ¿qué? La altivez de ojos, la altivez de espíritu, la soberbia, la arrogancia, el mirar, ¿verdad?, a los demás, hermanos, por debajo. Es que yo soy fulano de tal, es que yo soy acá, yo soy acá. Al Señor no le interesa lo que usted es o lo que usted aparenta ser delante de los demás. El Señor conoce su corazón, cómo está delante de Dios. Amén, aleluya. Miren, mis hermanos, porque vemos muchas veces que somos tan soberbios, pero tan soberbios, que muchas veces hasta el nombre de Dios lo tomamos en mano. El nombre de Dios lo llevan a tomar en mano. Pero este hombre dice, mis hermanos, que su arrogancia lo llevó a que la disciplina del Señor cayera sobre él. Oye, lo que aconteció con este hombre, mis hermanos, no era para menos, Dice que le cayó lepra. ¿Y sabe una de las cosas, mis hermanos? La lepra era un sinónimo de pecado. Y él había pecado contra Dios. Y lo más terrible dice de que la lepra, mis hermanos, cuando Dios lo disciplina, cuando Dios lo castiga, hermanos, dice que él queda leproso, pero no por un momento como aconteció con Aarón y María. Porque Aarón y María, cuando mis hermanos murmuraron contra Moisés, contra la esposa de Moisés, ¿verdad? Dice que lo sacaron por 7 días fuera del campamento y después se le quitó y regresaron. Pero a él no, mis hermanos. A Usías no. Dice de que él quedó leproso por el resto de su vida. Y murió leproso, y lo más terrible es que fue sepultado no con los reyes, sino a un lado de la tumba de los reyes. Este hombre comenzó bien, mis amados hermanos, pero terminó mal. ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí, mis hermanos, comenzamos en el espíritu y estamos terminando en la carne? Terrible. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la prosperidad de Dios, hermano, en nuestras vidas? Dios nos ha prosperado, nos ha bendecido. Amén. Pero ¿cuántos también de nosotros nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad delante de Dios? Y Dios quiere prosperarlo, Dios quiere bendecirlo. Pero nos hemos olvidado, mis hermanos, que como hijos de Dios tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Amén, aleluya, aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Si Dios lo prospera, mis hermanos, como decía el tema, si Dios lo prospera, no sea qué. Si el Señor te prospera, no te vuelvas
arrogante. Porque puede terminar como terminó Usías, apartado y fuera del salón de la fama. Porque Usías dice, terminó sepultado a un lado de la tumba de los reyes. Y usted sabe que cuando un rey moría se reunía con los demás antepasados, pero este no. Cuidemos nuestro corazón, mis hermanos, y busquemos a Dios. Búsquelo a través de la lectura de su palabra. Usted puede hermano, enriquecer el conocimiento, ¿verdad?, de su palabra dentro de usted. Usted puede ser un hombre sabio, una mujer sabia, porque dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Y si usted dice que es sabio y no hace lo que Dios le dice, entonces no está en nada. Porque dice la palabra de Dios, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hace lo que yo te digo. Si el temor de Dios está en nuestros corazones, entonces haremos lo que Él nos dice que hagamos. Póngase de pie en esta tarde, mis hermanos. Yo espero que en esta tarde usted haya sido bendecido a través de esta enseñanza. Y vuelvo a recalcar nuevamente, si el Señor te prospera, no te vuelvas arrogante. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Muchas gracias por haber ministrado a nuestros corazones a través de la enseñanza de esta palabra, mi Dios. Por favor, ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón no se vuelva soberbio o arrogante o orgulloso. Danos un corazón humilde, Señor. Un corazón, Dios mío, que aprenda, Señor, a doblegarse, a rendirse delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que tenga misericordia de nosotros y que nos guíes, Dios mío, por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios les guarde el tiempo con nuestra hermana Margarita. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, antes de darle el tiempo, damos la bienvenida a nuestra hermana, amén, nuestra hermana Angelita, que pues están esta tarde con nosotros, amén. Ellos están con un propósito con mi esposa aquí en la iglesia, así de que oremos siempre por ellos, hermano, para que el Señor les dé las fuerzas. Amén.